Y vamos a seguir hablando de uno de los temas centrales en la edición de hoy, del programa de hoy. Tiene que ver con la detención de Alan Funes. Es el último hito de una serie de hechos violentos con los que arrancamos el año. Y hablamos de episodios de venganzas en los barrios de la zona sur de Rosario, Balmu. Así es, y para hablar de todos esos temas tenemos al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro. Buen mediodía, ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buen mediodía, gracias por la invitación. Bueno, hay un trabajo conjunto, o al menos esta es la impresión que queda, después de las declaraciones de la ministra de Seguridad del área a nivel nacional, Patricia Bullrich. ¿Hay participación activa de Gendarmería en este momento y queda demostrado con esta detención? Sí, nosotros desde el año pasado, septiembre del 2016, que el gobernador firmó un convenio con el gobierno de la Nación, tuvimos una muy buena coordinación en tareas investigativas, en tareas de inteligencia, en tareas operativas, que bueno, en este caso la verdad que nos preocupaba de sobremanera lo que había sucedido, fundamentalmente el primer día del año, que tuvimos 5 homicidios en la ciudad de Rosario, algo que parecía que ya habíamos olvidado, porque el año pasado fue el año con menos violencia del siglo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Nos impactó mucho, comenzamos a trabajar conjuntamente, yo estuve en Buenos Aires la primera semana del año y constituimos nuevamente el comité operativo conjunto, llevamos adelante tareas operativas de inteligencia e investigación y hoy en 2 allanamientos que se llevaron en simultáneo a la ciudad de Rosario, que llevó adelante la Policía de Investigaciones, el general Corbellini como jefe de la misma y Gendarmería Nacional, pudimos detener a este delincuente muy violento que lamentablemente estaba con una prisión domiciliaria. ¿Quién es Alan Funes? Porque hoy la ministra Bullrich decía que ya no sucede en Rosario lo que ocurría cuando estaban los monos en la ciudad, activos con asesinatos. ¿Alan Funes se puede comparar con los monos, con esta banda? No tiene que ver ni tiene que lugar la dimensión de una banda con la otra. Esta es una banda muy violenta, las dos, diría la que representan a los Caminos y la que representa a los Funes. Son bandas muy violentas, muy marginales, podría definirlas como bandas preorganizadas. La banda de los monos tuvo un impacto mucho mayor en el territorio y un poderío mucho mayor. También una dimensión, no era la misma cantidad de los integrantes de una de las bandas que de estas dos bandas, ¿no? La verdad que ponerlos a la par de lo que sucedió en el 2013-2014 en la provincia de Santa Fe es exagerar o darle una dimensión que hoy no tienen estos grupos criminales. No obstante, nos preocupa la violencia extrema que tienen los mismos, por eso desde el Estado provincial y desde el Estado nacional trabajamos fuertemente para detenerlos uno a uno y que no se vuelvan a consolidar en Rosario bandas con las características que vimos en algún momento. Hay algunas diferencias. Nosotros tenemos una información muy clara, muy precisa de lo que sucede en el territorio. Nosotros sabíamos quién es Alan Funes, pero además quiénes son cada uno de los integrantes de su organización y cada uno de los integrantes de la banda de los Caminos. Si ustedes siguen la crónica, desde el año pasado a este año, se detuvo a Teletubby Acosta, se detuvo al Tubi Segovia, se detuvo a Alan Camino, se detuvo a Andy Camino, se detuvo a Peloduro, se detuvo hoy a Alan Funes, se detuvo a Lamparita, se detuvo a cada uno de los que pretendían liderar a cada uno de estos grupos criminales y ponerlos nuevamente a disposición de la justicia. Bueno, hay elementos, hay personas que todavía están en libertad, el caso de uno de los húngaros, que es uno de los miembros activos también que tiene una de estas dos organizaciones. Pero quiero preguntarle y detenerme por eso que usted dijo, lamentablemente tenía prisión domiciliaria. Dijo lamentablemente tenía prisión domiciliaria. ¿Quién garantiza o quién de alguna manera decide que un chico de 19 años con esa cantidad de antecedentes involucrado en crímenes graves tenga arresto domiciliario, con la dificultad para controlar que tenemos? Miren, a nosotros nos preocupa la situación. También decirle que trabajamos con la justicia para resolver estos temas. La semana pasada con el gobernador de la provincia convocó al Consejo de Seguridad Provincial, en donde tuvimos un debate muy rico, con donde participaron camaristas, donde participaron los fiscales regionales, el fiscal general, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. Indudablemente, en mi rol de ministro de Seguridad y como conductor de las fuerzas de seguridad, yo pretendo que estos personajes estén tras las rejas y que no tengan este tipo de beneficios. No digo que se comete una ilegalidad cuando se le otorgan los mismos. No, ajustarse a derecho, ¿no? Pero no otorgar un régimen más liviano de prisión. A nosotros nos preocupa, porque este personaje tenía un homicidio
sobre principios del año que pasó. Había sido detenido, había sido posteriormente allanado su celda en Iriar, su lugar de detención, se le había encontrado celulares, se le había encontrado vínculos en un operativo que llevó adelante la Policía Federal en lo que es la zona de Tablada, y lamentablemente estaba con un régimen que le permitió irse y cometer muchos delitos más. Eso nos preocupa a nosotros, ¿no? Queremos hacer cargo a la justicia y también destacar, digo, el rol de la justicia en esta detención. La fiscal Benvenuto, a cargo de la Fiscalía Regional, la fiscal Paulicelli y la fiscal Pairola estuvieron hombro a hombro con el Ministerio de Seguridad, a veces comunicándonos a la madrugada por algún dato que teníamos. Pero indudablemente hay cosas que hay que repensar a la provincia de Santa Fe, del sistema en su conjunto. La provincia de Santa Fe y a la República Argentina no es lo mismo lo que sucedía hace 20 años atrás en nuestro país y lo que está sucediendo hoy. Hoy nuestro país, desde el 10 de diciembre del 2015, Mauricio Macri firmó la emergencia de seguridad. Creo que todos tenemos que ajustarnos un poco más. Después de la detención de Alan Funes, ¿se puede decir que está desbaratada la banda o cuántas detenciones más faltan? Miren, Alan Funes era un personaje que cobró mucha notoriedad en función de la ostentación de impunidad. Ustedes fíjense que entre las dos fiestas sale con una pistola ametralladora disparando al aire y se filma. Eso directamente es impunidad, es querer exhibirse, y por eso tomó notoriedad nacional, diría, esta captura. Y después por la pelea violenta que llevaban adelante. Ahí lo estamos viendo en pantalla el video de los disparos. Son grupos criminales que la verdad que tienen algunos miembros que cobran relevancia por la violencia letal que los mismos llevan adelante. Pero el Estado bajo ningún concepto les va a permitir que se instalen en un territorio, que controlen un territorio. Nosotros estamos encima, digo, nosotros tenemos una mesa con el Ministerio Público. ¿Pero cuántos miembros quedan libres todavía? Miren, de cada una de las organizaciones no son organizaciones grandes. A la mayoría de los mismos fueron detenidos. Pasa que tienen que ver también con las peleas históricas que tienen estos dos clanes, o estos dos grupos familiares entabladas, que bien la pelea viene de los abuelos de estos chicos hoy. Ojalá que termine acá. Digo, no podemos mensurar la cantidad de miembros. Sí, que a veces algunos de estos miembros toman mayor notoriedad por la impunidad o por la ostentación de poder. Bueno, y ahí está, digamos, el mensaje que se intenta enviar ahora, que no hay impunidad, se terminó eso, hay una reacción. El Estado no se duerme, dijo Bullrich. ¿Coincide con eso? Absolutamente. Miren, nosotros con la ministra de Seguridad de la Nación, por orden del gobernador de la provincia de Santa Fe, trabajamos de manera coordinada y en cada uno de estos casos. Tenemos una mesa con el Ministerio Público de la Acusación que se reúne todos los jueves en Rosario, los martes en Santa Fe y los miércoles en Rafaela, que se evalúan las situaciones que tienen los barrios más violentos de la provincia y el Estado interviene. Interviene con políticas de persecución penal, interviene con políticas de saturación, de prevención, saturando con saturaciones dinámicas como las que tenemos en este momento en los barrios y también tenemos en el micro y macrocentro de la ciudad de Rosario. Digo, no abandonamos ningún momento de la ciudad, ni ningún punto de la ciudad. Pero en función de los datos de análisis criminal que tenemos a través de la Central Ojo, nosotros tenemos la capacidad de gestionar la operatividad de la policía y de las fuerzas federales de manera sumamente efectiva, porque sabemos en qué momento ocurren los hechos, en qué barrios ocurren los hechos, cuándo van aumentando, dónde tenemos que intervenir, y esto nos permite, con la misma cantidad de policías que teníamos hace 4 o 5 años atrás, haber aumentado la operatividad por 4. O sea, saben en todo momento dónde están cada uno de las unidades que componen todas las fuerzas. Pero además sabemos lo que pasa en el territorio, por un lado en tareas de inteligencia y de investigación, y por otro lado en tareas preventivas. Nosotros, por ejemplo, sabemos en qué puntos son los puntos y los horarios y los días que más disparos de arma de fuego hay, que más heridos de arma de fuego hay, cuáles son los lugares que se van calentando, y en función de eso vamos haciendo el redespliegue operativo. Que el año pasado haya sido el año que menor violencia tuvo del siglo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, habla que se está trabajando con herramientas de tecnología que antes no teníamos. Claro, en eso me quiero parar, porque usted dice que el año pasado fue el año de menor violencia. Sin embargo, la sensación que hay es que bajó el delito, especialmente en el centro y en el macrocentro. Sin embargo, en los barrios continúa la queja, continúa el miedo de muchos vecinos. ¿Cuándo van a conseguir bajar el delito, los robos, los tiroteos en los barrios? Mira, Almudena, hablo con datos objetivos. Bajó el delito, bajó el homicidio, que era lo que más nos preocupaba. Lo que el gobernador nos pidió realmente que podamos intervenir fuertemente sobre la entradera,
sobre el robo de taxis que teníamos en la ciudad de Rosario y sobre el homicidio. Sabemos lo que sucede en los barrios, sabemos que la gente muchas veces no vive bien o no vive como nosotros quisiéramos, y estamos trabajando fuertemente para garantizarles mejores niveles de seguridad o menores niveles de inseguridad. Lo hacemos, trabajamos todos los días, deteniendo personas, llevando adelante mejorando la presencia operativa, y no solo nos preocupa el centro de la ciudad, sino que también nos preocupan los barrios. Pero indudablemente es un impacto paulatino que van teniendo las políticas de seguridad. Miren, históricamente en la provincia de Santa Fe, año a año, la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario crecían en 80 en función de los que se iban y en función de los que entraban al servicio penitenciario. La ecuación era más 80. Los 2 últimos años tuvimos más 500 y más 600. Esto habla de una mejor coordinación con la justicia, que lo quiero destacar, y una mejor operatividad en la presencia policial y en las investigaciones que se llevan adelante. Barras bravas, ¿se hace algo? ¿También tienen vínculos con el narcotráfico? Miren, permanentemente muchas de estas bandas tienen vínculo directo con lo que son algunas barras, y de hecho tuvieron peleas muy fuertes durante el año 2016. Recuerden 2 muertes violentas de 2 personas que eran líderes o líderes emergentes en la barra brava de Newell's. Tomamos decisiones muy fuertes. Yo fui el primer ministro y el único ministro de la República Argentina que firmó con los clubes que me otorgaron a mí poder aplicar el derecho de admisión, y lo apliqué. 82 barras de Newell's que, sindicados con hechos violentos, no los dejé entrar a la cancha por decisión mía, del ministro de Seguridad. Son decisiones difíciles, pero decisiones que hay que intervenir. Y cuando más caliente estaba la pelea en la barra de Newell's, tomé la decisión de intervenir lo que es la popular y que el cuerpo de guardia de infantería esté tras del arco, dándole un mensaje muy claro a la barra: nosotros no vamos a permitir actos violentos adentro de las canchas. Bien, ministro, gracias por la visita. Nos quedan muchas preguntas, obviamente, porque es un tema que nunca parece terminar, ¿no? Pero bueno, lo volveremos a invitar para seguir abordándolo. Les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.